Jesús, el Evangelio en los Evangelios de cada domingo. Un servicio para los ministros de la palabra. En este 14º domingo del tiempo ordinario, proclamamos el texto de Mateo 11, 25 al 30. En ese momento Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes, y la manifestaste a los pequeños. Sí, Padre, así tú lo has querido. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus vidas, pues mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Algunos elementos de contexto para poder entender nuestro texto. Cuando hablamos de ley, hablamos de la Torá en hebreo o del Pentateuco en griego, es decir, de los 5 primeros libros de la Biblia atribuidos en la tradición judía a Moisés. Esos 5 libros indican la voluntad de Dios para Israel, el pueblo con el cual Él ha hecho alianza. Para no romper la alianza, Israel debe cumplir la voluntad de Dios contenida en esos 5 libros. El texto nuestro, Mateo 11, 25, 30, está después de un pasaje que es 11, 20, 24. ¿Por qué es importante? Porque en este pasaje Jesús reprocha a las comunidades israelitas por no aceptar el reino de Dios. Lo dice del modo siguiente: si en Tiro y Sidón, que son ciudades filisteas, se hubiera proclamado el Evangelio, hace ya mucho tiempo se habrían convertido. En cambio, ustedes, israelitas, no se han convertido. Este contexto de oposición queda aún más enfatizado al entender que nuestra unidad, que nuestro texto, Mateo 11, 25, 30, pertenece a una unidad más grande que es 11, 2, 12, 50. Y en esta unidad sigue dominando siempre la oposición al anuncio de Jesús. Frente a la falta de aceptación, las preguntas vienen de inmediato. Una de ellas: ¿por qué no han recibido a Jesús? ¿Qué les impide a las comunidades israelitas, a las aldeas israelitas, recibir el mensaje de Jesús? Mateo 11, 25 al 30, nuestro texto contiene parte de la respuesta. Los versículos finales de nuestro pasaje, 11, 28, 30, están en contexto polémico con fariseos y maestros de la ley, principalmente a causa de 3 cosas. Primero, respecto a quienes enseñan la ley. Para Jesús, muchos de esos maestros de la ley es gente soberbia e hipócrita. Enseña la ley. ¿Qué forma tienen de exigirla? Para Jesús, esos maestros de la ley, lo que interpretan lo confunden con la voluntad de Dios. Las tradiciones humanas las confunden con la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, lo que esos maestros de la ley cargan sobre los hombros son cargas enormemente pesadas, difíciles de cumplir. Y Jesús les dice que muchas veces ellos ni siquiera mueven un dedo para cumplir lo que ellos mismos están cargando sobre los hombros de otros. El texto nuestro se destacan destinatarios antitéticos. Por un lado tenemos a los sabios y a los inteligentes, y por otro lado tenemos a los pequeños. A los sabios y inteligentes se les oculta el mensaje, a los pequeños se les manifiesta o se les revela el mensaje. El tipo de texto es una plegaria de agradecimiento por el don de la revelación. Y el último versículo 27 de esta diapositiva, es una acreditación de Jesús en cuanto Hijo revelador. ¿De quién habla Jesús cuando se refiere a sabios e inteligentes? Se está refiriendo al que, seguro de su ciencia, impone su interpretación como voluntad de Dios. El contexto es una polémica con fariseos y maestros de la ley. Muchos de ellos confunden
la voluntad de Dios con simples tradiciones humanas. Cuando Jesús habla de los pequeños, versículo 25 al final, se está refiriendo con bastante probabilidad a sus discípulos, a aquel que se hace humilde, sencillo, pequeño, para escuchar al Hijo, para escuchar la propuesta del reino, porque al conocer al Hijo está conociendo la voluntad del Padre, que es precisamente la aceptación de su reino. El contexto es la presentación o la autopresentación de Jesús como aquel que tiene un yugo muchísimo más llevadero que el que están imponiendo fariseos y maestros de la ley. La segunda parte de nuestro texto, versículo 27, muestra la relación de Jesús con el Padre. El Padre entrega todo al Hijo. Esto significa que conocer al Hijo es conocer al Padre, porque el Padre ha entregado todo al Hijo. El Hijo es perfecta manifestación del Padre. Hay una lógica entre el Padre y el Hijo de comunión. Esta lógica de comunión se transforma en donación. Y esta donación es lo que nos permite conocer la identidad del Padre y del Hijo, nos permite conocer la voluntad del Padre y nos permite seguir el camino de Jesús. La revelación no es enseñanza de doctrinas, la revelación es manifestación de una comunión que se hace donación, y en esa comunión con Dios se adquiere, se entiende, se interioriza la revelación, que es al final la donación de una nueva identidad. Cuando en el versículo 25 se habla de estas cosas, se está refiriendo a esta nueva identidad que se consigue por la aceptación mediante la fe de Jesucristo. Conocer y vivir una nueva relación según la revelación de Dios por su Hijo, a eso se refiere con estas cosas. La tercera parte de nuestro texto, que son los versículos 28 al 30, está en un contexto polémico con fariseos y maestros de la ley sobre tres aspectos de la ley: quién la enseña, la forma de exigirla y qué consiguen cuando exigen el cumplimiento de la ley. El vocabulario que predomina es el sapiencial. Cuando en el versículo 29 se habla de yugo, Jesús y en la tradición judía también se están refiriendo a la Torá, es decir, a los 5 primeros libros de la Biblia, y también a los 10 mandamientos del Decálogo, más las normas, las costumbres que la explican, la extienden. Entonces, Jesús lo primero que critica es quien le enseña. Ellos, maestros de la ley, es gente hipócrita que no mueven un dedo para cumplir lo que están pidiendo. En el caso de Cristo es el mismo quien enseña la ley. Y este Jesús es hijo del Padre, por tanto conoce perfectamente la voluntad del Padre y la realiza en su vida. En él existe conocimiento y coherencia. Él es quien enseña la ley. Diferencia grande con aquellos maestros de la ley hipócritas. ¿Qué forma tiene de exigirla? Mientras los maestros de la ley exigen el cumplimiento de normas, preceptos, costumbres, ritos, Jesús pide que el discípulo entre en comunión con él. Jesús pide que el discípulo se una íntimamente a él y en él aprenda cuáles son las normas, las leyes que tiene que poner en práctica. Y a quien se une no es una persona orgullosa, soberbia, él es manso, él es humilde. Y con eso está señalando también las disposiciones mediante las cuales uno tiene que unirse a Jesús. Con mansedumbre, con humildad se alcanza la intimidad con Jesús. La ley no se exige porque se impone una norma. La ley se exige porque se pide una comunión. La comunión con alguien hace posible el cumplimiento de algo, que es la ley. ¿Qué consigue Jesús? Mientras los maestros de la ley y fariseos consiguen cargas pesadas que ponen sobre los hombros de la gente, Jesús consigue mandatos, preceptos llevaderos, que porque se viven en comunión con Jesús y se interpretan
desde la comunión con Jesús, otorgan el descanso. ¿Qué es lo sustancial en Cristo? Que Jesús no exige la ley en función de la ley. Jesús exige la ley en función de su visión, de su identidad, de su condición de hijo. Por eso vengan a mí, carguen con mi yugo, aprendan de mí. Y esto es lo que tiene una consecuencia, el descanso. Hallarán descanso para sus vidas, pues mi yugo es llevadero y mi carga ligera. En el Antiguo Testamento, en varios textos, entre ellos Deuteronomio, Isaías, el descanso es un don mesiánico y tiene que ver con ámbitos, espacios, tiempos, situaciones de consuelo, de felicidad, de estar plenamente satisfecho, el descanso mesiánico. El mensaje lo podemos resumir en estos aspectos. Especialmente para el Evangelio de Mateo, Jesús no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Se opuso al legalismo y a identificar la voluntad de Dios con la mera práctica de normas. 3 elementos. Jesús centró la ley en el mandamiento del amor a Dios y al prójimo. En segundo lugar, la interiorizó, porque lo que sale del hombre es lo que mancha al hombre, no lo que viene desde fuera. En tercer lugar, la personalizó, cuando él dijo, antes se decía, pero ahora yo les digo. Así, la ley o enseñanza de Jesús es siempre un don para vivir la filiación con Dios y la fraternidad con los demás. Más que la ley, por tanto, importa la relación de filiación gracias a Jesús, que hace posible el cumplimiento de la ley. Aquí está el cambio sustancial. Mientras maestros de la ley insisten en su práctica, Jesús insiste en la aceptación de él en cuanto hijo, para conocer o relacionarse de un modo nuevo con Dios. La revelación no es de nuevas leyes, sino de la identidad de Dios y su consecuencia, hijos del Padre en el Hijo. Entonces, puede que la voluntad del Padre sea difícil, pero será siempre la voluntad del Padre, es decir, será siempre un camino de vida nueva si se recibe y confía en Él como un pequeño. Esto es, como un discípulo de Jesús, esto es como un niño pequeño en las manos del Padre. Si el decálogo no se hace diálogo, se endurece en catálogo. Terminamos con nuestra oración. Padre, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría, para que quienes han sido librados de la esclavitud del pecado alcancen también la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu por los siglos de los siglos. Amén.